porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bien que nos acompañan esta mañana. Gracias por su compañía. Hoy es un día muy especial, 19 de mayo. Me da mucho gusto darles la bienvenida, estar con ustedes y continuar con estas historias de escenarios del cuerpo humano. Y hoy vamos a hablar de historia, cuerpo, diversidad. Ya está con nosotros nuestro gran amigo Bernardo, ya nos acompaña esta mañana y me da mucho gusto que además tenemos un invitado muy especial que le voy a pedir a Bernardo que nos presente. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenos días. Muy bien, Yolanda, buenos días, muchas gracias. Muy contento de estar otra vez aquí en tu programa con Escenarios del Cuerpo. En nuestro programa, En Bernardo. nuestro programa, sí. Bernardo García con nosotros esta mañana y tenemos un invitado Y muy especial. nuestro invitado de honor es Silvano Torres. Él es profesor del ITESO, estudió licenciatura en Ciencias de la Comunicación y está estudiando la maestría en Filosofía. Y él da clases de interculturalidad y de fe y cultura en el ITESO, es un colega en la universidad. ¿Eres mi jefe? Me dijo, si no vas, no es cierto. No, pues encantado de estar aquí, la verdad, un gran honor y poder hablar de estos temas que son tan urgentes en nuestra sociedad. Parece que ya está todo superado y vemos que no, que hay mucho que hacer todavía. Uh-huh. Fíjate que justamente preparando este programa leía un artículo que se llama Una historia del cuerpo y es de Francisco González Cruz y habla de cómo cada cultura, desde la antigüedad por supuesto, han tenido una mirada diferente en relación con el cuerpo. Le comentaba a Bernardo antes del inicio del programa que, por ejemplo, en Occidente, pues hemos llegado a tener cuerpos representados donde se ven los músculos y se ven los tendones y todo esto. En Oriente, por ejemplo, jamás un cuerpo se presenta así en las ilustraciones. Se presenta más bien hacia lo metafísico, más que hacia la profundidad de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, cada cultura ha tenido una forma diferente de mirar el cuerpo. ¿Qué dices de esto? Sí, bueno, definitivamente nosotros somos Occidente, Sí. y eso hay gente que le cuesta, incluso a mí me costó, la maestría me ha servido para eso también, porque decimos, no, somos mexicanos y somos aztecas y somos... No es cierto, Occidente no es una región geográfica, es una forma de pensar y es nuestra civilización, y tenemos una herencia, podemos hablar de Grecia, sí, es nuestra herencia totalmente, y es la representación corporal que tenemos ahí, nos tocó eso, la cuestión del físico exacerbado. De hecho, Occidente tiene esa tendencia a mostrar el físico hiperdesarrollado. Sí, Inclusive clásico. las estatuas griegas son falsas. Es decir, para tener esa espalda, un cuerpo no podría tener coxis. ¿Así? Entonces, desde ahí empieza todo. Los ideales de belleza empiezan con ideales, precisamente. Nunca pueden ser. Ahorita vemos ideales que son inalcanzables. Siempre ha sido así. Sin embargo, es sorprendente cómo ha cambiado el cuerpo humano en la actualidad. Vemos a los jóvenes maravillosos, mucho más altos, mucho más desarrollados. Viene un cambio muy, muy notable, ¿no? Sí, Hacia ese ideal. Sí, que hay en efecto campana. Hay gente que a veces es más alta, más fuerte, y de pronto hay lugares donde la gente es más bajita, con la carne más gruesa del canon sugerido. Sí, sí. Pero sí hay una persecución del ideal. Yo le decía a los chavos, de pronto les digo que cuando yo estaba en la prepa, en la universidad, bueno, yo muy atlético nunca he sido, no me da por eso, pero me gusta el intelecto y la comida, en fin, son parte de la vida. Claro. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que en mi tiempo hacíamos deporte o corríamos o algo así, y ahora van al gimnasio. Sí. Al gym, que es Sí, lo es la moda. políticamente correcto. Entonces, me invierten horas en el gimnasio, eso sí es impresionante. El culto al cuerpo. Sí, y se privan de muchos alimentos. Y además responden a un estereotipo que presenta la mercadotecnia. Sí, y que además es una vez platicaba con una amiga de una empresa cuyo nombre no voy a decir, pero yo le preguntaba por qué siempre ponían esos modelos, o sea, chavos y chavas de cierto tipo, y me dice, es que son aspiracionales. Dice, no es que la gente pretende ser y por eso compra tal marca. Entonces sí hay un poco de rejuego en eso, por más que hay campañas como las de, yo iba a decir otro nombre, una marca, un jabón y otros cuerpos y la belleza, etcétera. Bueno, finalmente sí hay estereotipos aún fuertes, aunque se han ido rompiendo, pero no hemos llegado a abrir la diversidad. Y dices bien, en este artículo leía cómo pues hemos tomado el ideal griego como punto de partida,
cuando la verdadera cuna de la civilización fue Mesopotamia, 15 siglos antes de Grecia. Entonces, bueno, pero es interesante cómo nosotros tenemos ese modelo como punto de partida y esa trenza tan especial que nos da identidad, que tiene que ver con mundo griego, con España, con lo prehispánico, con lo judeocristiano, en fin. Pues hoy este es el tema. Dígame usted si se quiere quedar con nosotros. Estoy segura que va a encontrar aspectos de interés para reflexionar en ello. El teléfono es el 3030-5350 para que usted nos llame y nos da su punto de vista. Hoy con el tema cuerpo, historia y diversidad. Importante, subrayo esta última característica, la diversidad, ¿no? Así es. Bernardo, por favor. Bueno, pues solo subrayar algo que estaban diciendo ustedes que a mí me parece muy importante, que es que generalmente se suele creer que el cuerpo es un dato biológico nada más, ¿no? Que el cuerpo que tenemos es el mismo al que tienen otras culturas. Y bueno, es muy importante, en los estudios culturales en el último siglo han hecho mucho énfasis en esto, que en realidad el cuerpo que tenemos es un cuerpo construido a lo largo de historia y de generaciones, ¿no? Ujú. Y entonces, sí, por ejemplo, en el dato que tú dabas de la conferencia de González Cruz y Yolanda, Sí. muy interesante cómo en la medicina china, ciertamente el cuerpo no se representa desde los músculos y ni No. siquiera desde el esqueleto, pero por ejemplo tienen como 5 o 6 palabras para decir lo que nosotros mencionamos pulso. Ujú. Para nosotros el pulso es tomar, ¿no? El pulso, Sí, la medición. la medición nada más, y para ellos hay 5 maneras o 6 diferentes, no recuerdo, de hacer eso. Entonces es una Fíjate. visión completamente diferente del cuerpo, que no solamente es por las palabras que eso implica, sino porque se termina viviendo el cuerpo de manera distinta. Exactamente. La forma diferente de mirar el cuerpo determina formas diferentes de vivir el cuerpo. ¿Sí? Sí, yo recuerdo una vez me tocó vivir en comunidades tzotziles y celtales en Chiapas, ¿no? Y los jóvenes médicos que iban a hacer su servicio allá entraban en contradicción porque los relatos que hacía la gente de las comunidades sobre sus afectaciones corporales no coincidían con los nuestros. Entonces, por ejemplo, decían, me duele el corazón y se agarraban el estómago, ¿no? Entonces, el Ajá. médico tenía un poco que adivinar desde sus cánones de la medicina Ajá. occidental si tenía una enfermedad en el estómago o si verdaderamente era algo del corazón y qué tipo de... Sí, qué Y entonces, difícil. evidentemente, el cuerpo se vive de manera muy distinta de acuerdo a la palabra, por ejemplo, la historia que vamos cargando, ¿no? Y no digamos la estética, la concepción estética del cuerpo, ¿eh? Como tu referencia con estos indígenas, a mí me tocó vivir con los tarahumaras, con los Wow. rarámuri. Entonces, se puede usted imaginar que allá la belleza es la obesidad, una mujer gordita y entre más faldas traiga y su cabellito y su cara redonda. Entonces, ya te puedes imaginar la diferencia entre una persona delgada o muy delgada y ellos ven otra manera, viven otra manera su cuerpo, ¿no? Sí, hay una anécdota muy interesante ya contemporánea. Hace años, este actor Leonardo DiCaprio y su novia entonces, Giselle Bonchen, fueron al Amazonas a hacer una especie de, no sé si turismo social o lo que haya sido, pero bueno, estuvieron ahí una semana con una comunidad, total que ya después regresaron, entrevistas y qué padre, la naturaleza, bla, 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 bla. Le preguntan a ellos y hablan muy bien, pero de pronto había cosas que no decían. Y entonces hasta que alguien le dice un reportero a uno de estos señores, de estos nativos, pero ¿cuál es el problema? Dice, es que nos dan pena. Pero ¿por qué? Dicen, es que son muy feos. Las personas que viven de su físico en el mundo, en nuestro mundo Fíjate. occidentalizado, dicen, están pálidos, son flacos. Empiezan a describirlos, todos los Claro, valores. claro. Esta mujer fue es modelo aparte, entonces decir, wow, o sea, les daban pena por Pobrecita. feos, pobrecitos. Entonces es interesante, la ¿Cómo belleza no? subjetiva, la aprendemos, sin duda sí aprendemos muchos cánones, entonces de pronto hasta decir bello y feo es un error. Sí, tienes toda la razón. Fíjate, a propósito de este tema, estamos hablando de la diversidad, del cuerpo como punto de entrada. Hay un sabio chino, Li Tse, justamente lo narraba en esta conferencia que cito, y decía, empieza con un cuento diciendo que había una vez un señor que le roban su hacha con la que él trabaja, entonces dice, el vecino me la roba, entonces empieza a observarlo día y noche, entonces come como robador de hachas, duerme como robador de hachas, respira como robador de hachas. Luego entonces, este señor es un robador de hachas. Pasan los días y él de pronto descubre que estaba oculta, que él la tenía, que estaba perdida. Entonces, a la mañana siguiente
lo ve y dice, qué raro, ya no come como robador de hachas, ni duerme como robador de hachas, ni respira como robador de hachas. Conclusión, vamos por el mundo prejuiciados en ese mecanismo de proyección que no es más que nuestra medida, que no es la medida universal de ninguna manera. Justamente la diversidad es en todo caso la pauta, ¿no? Sí. Es hermoso esta anécdota, ¿verdad? Sí, 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 es padrísimo y ejemplifica muy bien eso. Es decir, de pronto creemos que las cosas ya están dadas. No, no es así. O sea, finalmente tenemos conceptos, tenemos categorías de pensamiento y el problema es que a veces nos queremos salir, queremos que todos entren. Es un problema de la Exacto. globalización. Decimos, somos Exacto. muy abiertos. No, queremos que se medio occidentalice el asunto. Sí, sí, qué Este, grave. sí, Cuando en la diversidad está la gran belleza, ¿no? En sí, ese mosaico de seres humanos tan diferentes que somos, ¿verdad? tal cual. Bernardo. Sí, bueno, y a mí me hace pensar en lo difícil de nuestra generación, por ejemplo, a nosotros que nos toca trabajar con jóvenes en la universidad, el esfuerzo y el empeño que hacen por formar parte de un canon, las modificaciones Ujú. Sí, físicas a las que se imponen en el gimnasio, como dice Silvano, en dietas, y que bueno, este ideal de belleza, si uno hace 2 o 3 porqués, ¿por qué es bello fulano de tal, ese ajá, modelo? No responde, es irracional, es una construcción sí. cultural, ¿no? Me indican el primer corte. Gracias, nuestros compañeros. Claudia Fernández, Víctor Hugo Barbosa, Ángeles Rodríguez, muchas gracias, apoyando nuestro programa en todo lo que significa la producción para llegar hasta ustedes. Permítanos saber que nos está escuchando. Y le recuerdo que estamos también en este momento, a través de Megacable. En el 217 puede ver el programa o bien a través de la red www.c7jalisco.com o la radio 96.3 FM para los amigos que nos reciben tradicionalmente ya a través de la radio. Gracias por ello. Vamos a ir a un corte 3030 53 50. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos con ustedes, amigos nuestros, hoy con el tema cuerpo, historia y diversidad. Nos acompaña, estamos hoy conversando con Bernardo García, que es nuestro amigo y colaborador, y Silvano Torres, maestro de filosofía en filosofía. Y bueno, hemos hablado de la diversidad de la mirada hacia el cuerpo. Para empezar. Ujú. Adelante, Silvano, ¿qué nos dices? Sí, sí. Bernardo. ¿Bernardo? No, bueno, yo me quedé con ganas de preguntarle a Silvano, porque claro, en el primer bloque Sí. hablábamos de estas miradas diversas del cuerpo y Ujú. diferentes construcciones del cuerpo. Entonces, un poco para entender, Silvano, que es profesor también de interculturalidad, pues ¿de dónde viene nuestra manera de vivirnos corporalmente? O sea, entonces es occidental, pero ¿es griega o más bien es El medieval, medieval cristiana o cómo? es todo. Es una mezcla. Lo que pasa es que el ser humano, así como depende de la cultura, se va mostrando el cuerpo. Bueno, en Grecia el cuerpo se mostraba. De hecho, la palabra gimnasio es el lugar donde la gente va desnuda. Los ejercicios se hacían en la desnudez. Ujú. Había una separación, obviamente, en ese momento entre hombres y mujeres, pero la desnudez era parte de la vida cotidiana. Cuando empieza el cristianismo, hay una serie de factores, vamos, que el cristianismo viene del judaísmo, Ujú. una cultura de Medio Oriente con otras formas de ver el cuerpo, de cubrirlo por necesidad principalmente. Estamos hablando de gente del desierto. Pero eso se va manejando cuestiones del pudor y, y luego en Occidente entra un pánico al cuerpo impresionante. Hay antecedentes, de pronto si leemos por ahí la Biblia, podemos ver en Nuevo Testamento que, que hay cuestiones contra la prostitución, homosexualidad, etcétera, que son otras cosas. Otras cosas a qué me refiero. Cuando Pablo de Tarso habla contra las prostitutas, lo hace porque era un acto sagrado pagano para él. Entonces, básicamente, la gente que quería. Voy a hacer un ejemplo, a lo mejor no es el más apto, pero funciona. La gente que aquí va, en el catolicismo, va a misa y comulga, allá se iba con la prostituta o prostituto. Y al acostarse con esa persona, con la hieródula, era como tener una conexión íntima con esa deidad. Entonces, Pablo está denunciando eso. Dice, es algo pagano, no tiene que ver con este nuevo camino. Y también inclusive cuando denuncia la homosexualidad habla de dos factores. Uno es el que ya mencioné y el otro porque en el mundo griego y romano, bueno, grecorromano ya, muchas relaciones eran de imposición. Es decir, un hombre rico, maduro, compraba a un joven y abusaba de él. Claro que lo denuncia.
En fin, son categorías que se van manejando, que luego salen de contexto, y luego viene Agustín, siglos después, que habla del pecado original. San Agustín, un gran santo, un gran genio, pero como dice Ruth Béjar, una filósofa, a grandes genios, grandes errores también. Y producto de su tiempo. Y Tienes, producto de tienes su que verlo tiempo. en su contexto. Sí, no lo podemos sacar. El problema es que él se enfrascó en el pecado original, y el pecado original él concibe que es por sexo. Entonces el cuerpo se vuelve malo. Además se toman categorías griegas de pensamiento con el mundo cristiano judaizante, y se hace una dicotomía tremenda de arriba, abajo, bueno, malo, y ahí tenemos una división que ahí empezó el cuerpo y el espíritu. Y ahí es donde nos dio el traste todavía hasta la fecha. Sí, porque nos manejamos en una polaridad Sí. inexistente. En realidad tendríamos que ser todo uno. De hecho somos, o sea, una De hecho, persona... somos así. Que el judaísmo sí lo entendía así, es lo más interesante. Fue el cristianismo el que de pronto da este giro de tuerca, pero lo que tenemos es eso, si el espíritu es lo bueno, el cuerpo es lo malo. El cuerpo hay que domarlo, hay que domeñarlo como sea, hay que castigarlo incluso. castigar los cilicios, hay que ocultarlo. Fíjate. Todo lo corporal es nocivo, lo sensual es cuestión hasta diabólica, se asocia a la mujer, inclusive... Elemento de pecado. Sí, Ignacio de Loyola, Sí. ya entre siglos XV y XVI, todavía en sus ejercicios, él habla del diablo como una mujer, entre las metáforas que usa. Y eso que Ignacio es de avanzada, pero también es de su tiempo. Pero viene toda esta supresión corporal que va saliendo por otros caminos, y no ha terminado de salir. Entonces, el ideal viene por nuestro momento actual, los jóvenes, bueno, mucha gente también, es estar bien, verse sanos, verse muy fuertes. Inclusive tenemos ya una cuestión de estética extrema, muchísima gente que se modifica el cuerpo, pasa por el cirujano y sufre. Y llevado al extremo, modifica su género. También que luego es más complejo todavía, entender hasta dónde es permitido, dónde, y en otras cuestiones de también la ética ahí. Sí. Pero la cuestión es muy impresionante. Por ejemplo, dicen que la gente ya no quiere ser joven, quiere ser rejuvenecida. Entonces tenemos que nos oponemos tremendamente a las canas, a las arrugas, a todo lo que va a aparecer. Es un problema porque de chavo son las espinillas. Entonces todo el mundo hace hasta lo que no por no tener. Y luego ya ellos saben que ya eso pasa, pero luego es no comer. Válgame. Y luego ya es no envejecer. Sí, eso es terrible, esta parte de la corporalidad. En una clase, yo una vez les pregunté qué pasaría si fueran del sexo contrario. Y una chava dijo, yo comería más. ¿Ah, sí? Sí. O sea, siente la exigencia de no comer. Tienen que parar, o sea, aunque se les antoje algo, porque echar panza en nuestro momento, un hombre se vale, una mujer no. Y esto ha cambiado Ajá. porque, bueno, recordemos estas figuras maravillosas del Renacimiento, mujeres obesas, el vientre, y eran bellas también. Nada menos en la generación de nuestros padres, por ejemplo. Sí. La mujer, una Marilyn Monroe, lo decíamos, Ujú. hermosa, pero no era esa mujer anoréxica, flaca que ahora se presenta, ¿no? Exactamente. Sí, también la experiencia estética va cambiando. Sí. Por otros intereses, son intereses, Eso. son intereses comerciales. No seamos ingenuos. A veces, digamos, no, la mentalidad, las cuestiones, no, la verdad es que vivimos en un mundo de mercado. Sí. Y no es derribemos el sistema, entendamos el sistema. Y si hay intereses de por qué el físico va cambiando. También comentabas ahorita en el corte, ¿por qué cambia de pronto hasta los cortes de traje de baño? Pues Sí. porque son necesidades. Nuestra cultura funciona porque he comprado otra cosa. Sí, hay que echar por tierra todo eso que usted compró, Ajá, porque ahora se usa otra cosa. sí. Entonces hay que echar por tierra todo. Bueno, simplemente los aparatos, ¿no? Mal le entiendes ya uno y viene el que sigue, viene ese estar actualizado. Sí, Hay que recuperar ese término aristotélico finalmente, actualizar. ¿no? Exactamente. Sí, pero el cuerpo, bueno, finalmente nos vivimos desde el cuerpo es como nos relacionamos con el mundo, entremos con los 5 sentidos, digo, ya Zubiri y otros autores dicen que hay más, pero tengamos 5 por lo pronto. Por lo menos. Entonces, ajá, pero todos son corporales y domesticamos el cuerpo. Por ejemplo, los latinos somos una cultura que hemos domesticado el olfato. Al grado, es una anécdota de una maestra que yo tuve cuando era muy joven,
y no me ponía Botox. No, no traigo Botox, no es cierto, ¿verdad, Castela? Pero bueno, todavía, no es verdad, espero. Bueno, en fin, ya no digo nada de eso. Pero me decía que una vez en Bélgica de intercambio, Sí. le toca una plática donde le dicen que los latinos solían a muerto. Ella se molestó. Dijo, ¿cómo que muerto? Entonces él explicó, esa persona le dijo, no, es que la gente cuando acaba de morir deja de oler. Dice, los latinos, Ah, dice, tenemos esa obsesión por la así le llamaba, por la limpieza, yo sí, digo que es muy sana, agradezco la herencia indígena ahí realmente, hombre, sí. pero, en no tener olor corporal Ah, propio, lo ocultamos, lo disfrazamos, lo perfumamos, y el olfato, hay culturas donde la gente se abraza y se huele, y aquí oler a alguien es, ¿qué te pasa? oye, qué interesante. No ¿Sí? había pensado yo que en todo caso la ausencia de olor era muerte. Fíjate, no se me había Ujú, ocurrido. Porque, bueno, yo sí sé de muchas personas, mi ujú. hermano que llega su hijo y déjame olerte, y lo huele. Sí, a los niños es Sí, es permitido socialmente hermoso, pues olerlos. claro, claro. Pero Ujú, ciertamente no hubiera comparado la ausencia de olor ujú. con el olor a muerto. Sí, yo creo que si no me lo cuenta esta maestra, Claudia Rank, que ahora está en Sí, México, en la Ibero, yo tampoco lo hubiera ubicado, pero ajá. se me hace muy rico eso, también como vamos comparando. Ahora, somos una cultura con una cuestión visual excesiva. Hemos privilegiado la vista y En el este oído momento. en este momento, siendo que las primeras maneras de conocer son el tacto, el olfato y el gusto. Por eso los niños pequeños todos se lo comen. Bueno, no se lo comen, todos se lo meten a la boca. Todo Están lo conociendo prueban. al mundo. Sí, pero les decimos que está mal. Por lo que queramos, porque hay bichos, porque se Sí, lo por puede lo que tragar, sea. etcétera. Pero enseñamos desde ahí que está mal. Bueno, tú mencionas el tacto, Ujú, la vista, el gusto. el Sin gusto. embargo, tú recordarás, Bernardo, cuando tomamos la clase con Pedro de Velasco, él hablaba Ujú, de el oído ujú. como el sentido que te relaciona con tu realidad, porque incluso una persona ciega puede estar relacionado con su realidad. Y una persona que mira y no tiene oído se aísla totalmente. ¿Te recordarás esto, Sí, Bernardo? sí, 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 claro. Este, sí, somos una cultura sobre todo audiovisual, ¿no? Sí, Ujú, Y estos son los dos sentidos que además nos permiten estar claro, en una relación con el mundo, como todos los sentidos, pero a distancia del mundo. Es decir, el tacto, el olfato y el gusto son implican una cercanos. cercanía o incluso una Claro. incorporación en el caso del gusto, y lo audiovisual más bien una lejanía, una distancia. Sí, qué ujú, interesante. Fíjate, ujú. pienso en este momento quienes nos siguen solo por la radio, Sí, están con nosotros y están participando activamente con nosotros, imaginando y demás. Quienes nos siguen por la televisión están viendo la imagen principalmente, o a lo mejor haciendo alguna otra cosa, viendo y escuchando. Y también por la red están ahí, pero ¿cuál es la mayor cercanía del encuentro humano? Que de ahí esa pregunta vamos a ir al corte. Regresamos en un momento. 30 30 53 50. Es el teléfono para que nos llame y nos dé su punto de vista. Hoy con el tema cuerpo, historia, diversidad. A las 9 con usted. Regresamos. Hoy con nosotros Bernardo García, Silvano Torres. Estamos hablando de cuerpo, historia y diversidad. Cuerpo, historia y diversidad. ¿Cómo concibe usted el cuerpo? ¿Cuál es la mirada suya al cuerpo? ¿Hay pecaminosidad en el cuerpo? ¿Debe ocultarse? ¿No debe ocultarse? ¿Debe uno estar a la moda? ¿No estar a la moda? ¿Cuál es ese parámetro con el que se maneja o nos manejamos? Yo he pensado mucho que uno de los dolores más terribles que puede tener un ser humano cotidianos es no llevarse bien consigo mismo. ¿Se puede usted imaginar mirarse al espejo cada día y no gustarse? Qué terrible. Y agredirse eventualmente, qué sé yo. Y uno de los grandes privilegios es verte al espejo y decir, me llevo bien contigo, ¿o no? ¿Qué me dicen de esto, Silvana? esto del cuerpo es interesantísimo. De hecho, ahorita que llegamos a C7, había en las pantallas un programa que estaban pasando. ¿Lo viste? Sí, vi una parte con Conchita Wurst. La Eh, chava muy bella que trae bigote y sí, barba. me parece que es de Austria, ganó Imevisión. Eurovisión. Eurovisión. Eurovisión Ah, ya no existe. me está Eurovisión diciendo Claudia que es hombre y es se... hombre, exactamente. Ah, Ganó el Festival de Eurovisión, es un hombre travestido. Lo interesante es que siempre aparece con vestido, pelo largo, tiene las facciones muy finas, pero tiene una barba cerrada. Que nadie sabe si sí. es falsa o es Yo cuando realmente... entré al sistema, hoy en la mañana que la vi sí. en pantalla, yo pensaba que era una mujer.
Y le vi dije, ¿cómo será posible? Y me pareció patético. O sea, no Ajá. puedo más que reflexionar y sin que sea esto un Ajá. juicio de valor, simplemente, vaya, no sé cómo se puede, tengo la impresión de que Ajá. es un recurso publicitario. Puede ser totalmente. Sin embargo, a veces los recursos publicitarios ayudan a otras cosas, a normalizar ciertas situaciones. Por ejemplo, yo recuerdo hace años cuando en el DF legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo. A Alaska, la cantante, le preguntaron que qué opinaba y ella dijo algo interesante. Dijo, realmente es por cuestiones políticas y lo hacen, en ese momento era la izquierda, en fin. Dice, lo hacen por otros intereses, pero hay que Exacto. aprovecharlo, porque a veces este tipo de situaciones van normalizando otras cosas. Otras. Entonces también hay muchas personas en esto de no sentirse cómodo con su cuerpo, muchos porque la estética no reúne lo que yo quiero ser. Porque me faltan 20 centímetros según el canon, Sí. porque ¿O me sobran? me sobran, me falta color, me sobra, en fin, cualquier Sí, cosa que uno hombre. quiera. Pero también en este momento histórico hay gente que inclusive había decidido modificar su cuerpo, que algo mencionabas, hasta irse al otro género. Lo interesante acá no es ver esto hasta dónde nos lleva, o es un momento de la historia, que está rompiendo paradigmas, que sí es parte, pero, pero a veces, bueno, una persona llegó a eso. ¿A qué llegamos nosotros en la vida cotidiana? Y sí, tal cual, gente que llega a matarse en ejercicio, literalmente. Es muy común, me decía un amigo instructor de un gimnasio, no sé qué gimnasio porque no va al gimnasio, pero que es muy común las lesiones en gimnasio de Sí, hombres de más de 40 años que quieren verse como de 20. sí, Es sí, fortísimo, porque para sí. empezar la musculatura ya no es, los huesos no son, y bueno, y en el otro lado, bueno, hablemos de mujeres que pasan por el cirujano lunes, martes, miércoles, en fin, pero esta parte, el cuerpo se oculta o se muestra, a veces el cuerpo lo modificamos de tal manera que nos ocultamos en él. Vamos, en un momento histórico hubo el llamado corsé, que se ponían las mujeres casi con tanque de oxígeno, no sé cómo le hacían, esas Sí. microcinturitas, que les deformaban las costillas, por cierto. Ujú. Y ahora el corsé es peor porque el corsé es interno. Es decir, las chavas y los chavos también, hay muchos que casi cuentan calorías cuando Cuando están están comiendo. comiendo. Sí, entonces ya el momento en que el cuerpo pasó de ser, desde la parte donde vivimos, de ser la cárcel del alma de Platón, de ser algo pecaminoso, ahora hay que mostrarlo. Ojo, hay diferencia entre mostrar y exhibir. Eso. Esto es Ajá. importante, esta diferencia, Pero hay Silvano. gente que de todos modos no está a gusto con su cuerpo y se resiste a, a tenerlo. Y tenemos esta serie de parámetros que de pronto uno dice, bueno, finalmente yo no puedo permanecer ahí, no soy socialmente aceptado. Tenemos una vida virtual que nos ayuda también, hablando de la vista Sí. privilegiada. Hay una película que ilustra claramente este fenómeno donde tú escoges un avatar y puedes, Ujú, si eres hombre, puedes escoger un avatar mujer, ujú, en fin, de la edad que quieras, y entonces lo presentas e interactúas, pero ya no importa qué cuerpo tienes tú, claro. sino que te manejas a través de ese avatar y esto parecería ciencia ficción, pero No, existe Second Life, sí, no sé si todavía sí, exista porque yo una vez entré, duré 2 días y me salí. Y algo muy curioso, yo hice mi avatar cuidando, o sea, a mi escala tal cual, y resulta que cuando empiezo a desplazarme, le llegaba, digo, yo soy bajito de estatura, pero a todo mundo le llegaba a la cintura, al resto de los avatares, y todos eran la mitad de anchos de mi cuerpo. Eso era y tú, impresionante. tú decidiste no cambiarlo. No, entonces yo finalmente me salí a los 2 días, dije, ¿qué Pues estoy haciendo sí, aquí? Pero vivir una Pero ficción, cuando era interesante es que yo sí lo traté de hacer más o menos como era yo. sí, Y realmente, no, todo el mundo, que quizás sea también parte de la diversión. Uno es como Halloween, sí. que uno se disfraza y demás, pero el problema es disfrazarse todos los días. El problema no es tanto disfrazarse, yo creo que a todos nos encanta Sí, disfrazar. El problema es creer que somos el disfraz y no lo que somos. sí,
Y yo diría también el problema, porque a propósito de lo que decía Silvano, el problema del poder y el cuerpo, o sea, estas normalizaciones Sí. de los cuerpos, a mí me parece Ujú. que ahí es donde está la lucha. Ujú. Porque claro, si hay un esquema político, económico, de comercio, como ya se ha dicho, que trata de normalizar los cuerpos y decir que esos son los cuerpos bellos, que esos son los cuerpos que merecen la pena ser queridos, por ejemplo. Y que si Entonces no eres tenemos, así. y que si no eres así, entonces estás fuera, ya no eres normal, eres Ujú, anormal, ujú. ¿no? Entonces yo creo que la verdadera lucha, bueno, todo esto se desprende de los escritos, por ejemplo, de Foucault, de biopolítica, ¿no? Este, la verdadera lucha está en asumir que verdaderamente el cuerpo es diverso, que no es normal. Sí, Entonces, los juicios, por ejemplo, de que algo sea normal, incluso en cuestiones de cambio de género, a mí ya me parecen muy del siglo XIX, ¿no? sí. Es decir, uno puede hacer con su cuerpo, claro, la plasticidad del cuerpo es muy impresionante, evidentemente tendrá ciertos límites y son límites que van también de la mano con la ciencia, antes no se pueden Ujú. hacer las operaciones de cambio de género como se hacen ahora, ¿no? Pero bueno, siempre ha habido pulsiones o deseos de que mi cuerpo sea distinto. Porque además es fácil más o menos juzgar un cuerpo exterior, pero es muy difícil, Yolanda, a propósito de lo que tú decías del espejo, Sí. juzgarse a uno mismo en el espejo. Juzgarse uno mismo. Decía, Ujú. decía Zubiri que la parte más íntima del cuerpo es el rostro, es donde se Sí, congrega la mayor sí, parte de la personalidad, y el dramatismo de la identidad humana es que es la única porción del mundo que nunca podemos tener frente a nosotros. sí. Lo más similar es El ver un reflejo. espejo, Ujú. pero el espejo ya es un dato que merece una interpretación Sí, mía, sí. y entonces yo me puedo ver de un modo y realmente no ser así. Eso Yo es no tengo mi cierto, rostro ¿eh? frente a mí. Lo mismo pasa con la voz y con los Totalmente. sentidos. Sí. Si tú, generalmente yo cuando les he dado clases a los muchachos para grabar, de pronto la primera vez dicen, no, no me gusta esa voz, no soy yo. Sí, lo que pasa es que nosotros nos oímos dentro de tu caja torácica, dentro Ujú. de tu cabeza, perdón, y de tu cuerpo. Pero cuando tu voz sale, es otra, es otra que tú. Es Sí, interesante totalmente. todo ese fenómeno, ¿no? Sí. Bueno, tenemos llamadas del público. Vamos a ver qué Lorena dicen. Contreras de la zona industrial dice, yo soy radio escucha. A mí no me es posible verlos, por lo tanto los escucho. Por televisión no puedo verlos porque estoy en mi trabajo. Felicito el programa, siempre nos aporta y nos enseña, aunque eventualmente difiero, dice Lorena. Qué bien, Lorena, gracias por llamarnos. Antonio Uribe, tema muy interesante. La persona vale porque se acepta. El cuerpo más bello viene desde adentro, que uno se guste y se quiera. Felicidades por el programa. Es un lujo este programa frente a toda una programación que considera él menos importante. Gracias, Antonio. Javier Blanco, me parece, estoy gozando de una óptima salud. Me parece que gozando de una óptima salud del cuerpo por inercia tiende a convertirse en una forma hermosa. Bueno, la famosa premisa cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano, pues sí, ¿no? Es una sola Ujú. unidad. Silvia Partida, saludos a Silvano, muy sabrosa su plática sobre el cuerpo. Dice, me hace recordar la época de mi bisabuela. Eran mujeres llenitas, pero con un porte impresionante. Yo la recuerdo sentada de forma correcta, aún cansada, era capaz de tener una actitud correcta y de una elegancia en detalles del vestido. Mi bisabuela era una mujer de campo y aún así. Sí, se viven diferente, ¿no? Sí. Luisa Rivera, felicito por este programa de hoy, en especial al maestro Silvano, que lo estamos disfrutando muchísimo. Bien, ¿quieren comentar algo de estas llamadas, Silvano? No, pues qué padre que estamos ahí causando algunas reacciones. Me parece interesante. Y comentarios. Sí, lo del cuerpo y la salud y todo junto. Claro, claro que es necesario tener un equilibrio. La problematización es cuando llevamos el extremo. Se habla, voy a citar, es una caricaturista, Maitena Burundarena, ¿Cómo no? ¿Cómo no? fabulosa, Fabulosa, extraño que escriba cada semana, pero bueno. espléndida. Y ella tiene un cartón que se llama Los enfermos de la salud. Y es la gente que, por ejemplo, si no toma agua desmineralizada ya no la puede tomar porque está grave. O los que tienen que dormirse temprano porque tienen que irse en bicicleta a las 5 de la mañana en domingo. En fin, entonces el problema también es que sí, la salud es importante, ese equilibrio, pero tenemos ya tendencias a que la salud, vamos, mucha gente ya no tiene cuerpos saludables, quiere cuerpos estéticos al precio de lo que sea. Es decir, la buena postura, claro que ayuda. El problema es cuando la postura es una imposición. De hecho, el cuerpo es tan revelador que quizá una de las imágenes más fuertes que podemos ver en esta ciudad, y en muchas, cuando vemos una mujer indígena, jorobada, ojo, no es la joroba, está representando su historia.
Sí, El cuerpo finalmente marca la sí, historia, no es nada más sí, la cara, en el cuerpo vamos retratando, no es lo que comemos o no comemos, es todo lo sí, que vamos vivenciando. exactamente. Entonces, Exactamente. Finalmente el cuerpo es el escenario de todo ese ser que eres y que está ahí manifestado, ¿no? Es la manifestación de toda una serie de ontológica, digamos, ujú. tu ser. Vamos a ir a un corte, nos indican el corte. Gracias, Claudia. Sí, 3030-5350 es el teléfono. Llámenos. Hoy, cuerpo, historia y diversidad. Y queda muy claro que los parámetros van cambiando y es importante, eso sí, el respeto absoluto a la decisión de cada quien de construir su cuerpo como lo desee. Vamos a ir a un corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, tenemos varias llamadas, pero me gustaría pasar los micrófonos a nuestros invitados antes de ir a las llamadas. 3030-5350 es el teléfono y hoy, si usted acaba de encender su radio o su televisor o su computadora, pues ya se perdió una buena parte del programa, ¿eh? Pero bueno, están hoy con nosotros, nos acompañan Bernardo García y Silvano Torres, hablando de cuerpo, de diversidad, de respeto a la diversidad también, de cultura. ¿Por dónde seguimos, Silvano? Híjole, es que es un tema que da para, Uy, para seguir varias sí, cosas. sí, Quizá el momento actual creo sí. que es muy valioso. Cambia no solo la corporalidad, la dimensión, las cuestiones de hasta dónde se puede. No sé, por ejemplo, me hace broma, de pronto llegan chavos a clase un poco molestos porque su papá los regañó por el piercing o el tatuaje. Ujú. Y yo les digo, no se preocupen, usted va a tener el mismo problema cuando su hijo se ponga alas de libélula en el brazo. Entonces, porque la estética puede cambiar. Y un día ya Claro. me dijo alguien, ya hay una técnica que se están poniendo plumas. Y yo, ah, caray. Ojo, no soy Ray Bradbury, ni estaba vaticiando el futuro, pero no lo puedo prever. Mi abuelo curiosamente, cuando yo era muy niño, tenía como 6 años, pues ya me explicó algo de la estética y la moda. Y me dijo, realmente la estética tiene que ver con seguir, con copiar. Dice, si un día llega alguien con pantalones con agujeros, alguien más los va a ver y va a querer otro. Y a mí se me hizo medio extraño, pero bueno, años después mi abuelo ya no vivía, se ponen de moda los jeans rotos. Sí, Entonces, bueno, finalmente la moda, lo que te pones te quitas, bueno, pero ya en el cuerpo ya entran sí. otros factores. Es más definitivo. Sí, y hay gente que modifica su cuerpo por N cantidad de razones. Bernardo comentaba, desde razones políticas, Sí, como protesta. protesta, razones de no sentirse bien consigo mismos por lo que sea. Y es algo que la época nos da la opción. También hay que ver eso. Antes no pasaba, ¿no? Antes no se podía. Hay un profesor del ITESO, Demetrio Zavala, que una vez dijo algo interesante. Dijo, yo vivo en el siglo XV, estoy enojado porque no puedo volar. Pues ni modo, los aviones vienen siglos más tarde. Entonces ahorita que te puedes hacer, quitar, poner, sí, ahora sí se puede con repercusiones y siempre también esos cambios causan ciertos escozor en algunos grupos o vamos, hay gente que protestó contra la minifalda cuando salió. ¿Cómo es posible? Pero luego se usó la Tan maxi... bonita la minifalda. Ajá, y qué padre que las chavas lo usan. Claro. Pero luego, cuando se usó la maxifalda, qué ridícula se ve, no sé, en fin, así no vamos a También es estar. bonita la maxi. Sí, por eso, no tiene que ver realmente. No, no. Mira, el problema Eso. principal se da cuando hay esa Ujú, manipulación mercadológica ujú. que a capricho y para poder homogeneizar el mercado de cierta manera y vender mejor. Eso es lo que hay que estar alertas finalmente. Y muy alerta. De hecho, la ropa, y es lo que también de pronto he discutido con alumnos, la ropa cambia, las tallas han cambiado. Y no cambian porque sí, es porque hacen presión social. Entonces yo de repente digo, es que yo tengo una camisa de hace años, talla chica, que me sigue quedando, y esa misma marca, una que compré después, talla M, ahora ya no entro, y en la chica sí. ¿Por qué? Porque Sí, cambiaron eso y se hacen para un tipo de cuerpos que tiene una minoría en el mundo también. sí. Por eso les digo, no podemos ser ingenuos. Esa parte de transcurso, digo, Sí, no podemos ser te ingenuos. puedes pintar el pelo el color que quieras, vale, pero tenemos un país donde el tinte de más venta es el rubio, cuando la mayoría de la gente no es rubia. Entonces, es entre la estética y la presión, si Sí. existe eso. Bueno, dice Ofelia Brambila, un saludo para el programa. Hugo Ruiz
uno nace, las decisiones de cambio, el trastocar, dice que estaríamos trastocando lo que Dios da. Ya entramos en otro terreno. Hay que agradecer estar vivos, dice, y la vida se da y no hay opción para cambio. Bueno, esto de la opción, entraríamos al problema del libre albedrío y de la construcción de ti mismo y de la definición de ti mismo. Sí, Bernardo. Sí, pero incluso en respuesta a ese comentario, lo que pasa es que el cuerpo humano necesita de la participación del otro como construcción de cuerpo, Sí, digamos, para sí. que pueda lograrse. Es decir, somos una especie tan desprovista de instintos, tan desprovista de, vamos a decirlo, de ser naturalmente completos, que necesitamos que constantemente los demás nos estén construyendo. Es decir, si dejamos a un bebé a que desarrolle su cuerpo sin la participación de los demás, el bebé muere, ¿no? Entonces se necesita estar constantemente dando no solamente cuestiones de imagen del cuerpo, sino darle el cuerpo a los demás. Constantemente, no es que, por ejemplo, caminemos de manera natural. El hecho de que los seres humanos caminemos es Se una técnica aprende. corporal Ujú. que se tiene que aprender. Si Y a un que, niño no le y, enseñamos a hacer eso, no camina. y que ¿no? le cuesta varias caídas. Le cuesta sus Cada caídas y... etapa tiene su precio. Claro. Y entonces, claro, Sí, ciertos cambios y ciertas modificaciones corporales son vistos como normales y otros no. Hay una relación de poder muy interesante y también eso. incluso teológica, ¿no? En el caso del cuerpo como ley natural, Sí. que bueno, pues Bien, dice Gabriel que Silvano hable de los derechos de los países a legislar sobre cambios en el cuerpo. Dice, por ejemplo, la mutilación genital en mujeres. ¿Qué tan lejos estamos en México de eso? ¿Los derechos de los países a legislar sobre el cuerpo, Silvano? Bueno, yo no soy abogado, es muy interesante la Sí. pregunta. No sé qué tanto se haya legislado o no. Muy buena pregunta porque me abre un panorama de investigación sobre eso. Sí. Sí, obviamente la mutilación cuando es forzada, y cuando causa un daño, vamos, es terrible. No se puede comparar la circuncisión masculina con la No. ablación femenina. No. Entonces ahí es hasta cuestión de derechos humanos. Pero no sé si la persona que habló tiene datos que nos Habla de mande. Tecalitlán, Jalisco. Sería interesantísimo que nos mandara Claro. eso, Claro. pero sí, no sé qué tanto se ha legislado. Bueno, no sé, por ejemplo, Tailandia es un lugar donde mucha gente va a hacer operaciones estéticas y de cambio de sexo también, pero no sé si hay leyes o más bien hay lagunas, que eso también pasa. En México, de hecho, muchas de las cuestiones que tenemos, y esto es curioso, esto es de abogados, ahora que lo pienso, es que no es que haya leyes para todo, es que hay lagunas en nuestra Constitución. Ujú. Entonces, sí habría que ver desde derechos de la persona, humanos internacionales, pero, pero bueno, en teoría una persona es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, que esto origina mucha polémica, lo Y sé, ahí vuelvo a muchísima subir. polémica. Vuelvo a subir y no te dice tu cuerpo te pertenece, es tuyo, es de los Ujú. demás. O sea, Es social también. es social, hay una dimensión social individual y luego social, y entonces no es tan fácil decir yo hago lo que quiera con mi cuerpo, ¿no? Y hay interpretaciones, por Hay ejemplo, yo de los interpretaciones. tatuajes, a mí me gustan mucho los tatuajes. A mí también me Yo le encanta. tengo fobia a las agujas, entonces no tengo un tatuaje todavía y no sé si vaya a tener. Pero no es lo mismo que yo me tatué un yin yang, el signo del Tao, o una Virgen de Guadalupe, porque se interpreta diferente. Sí. Hay quien puede decir, oh, qué religioso Silvano. Alguien dice, es cholo. Sí, hay Entonces, interpretaciones. interpretaciones. Yo recuerdo cuando me dijo, me hablaba de los tatuajes justamente, que él investigó la historia, por ejemplo, en Australia, los indígenas. El tatuaje tiene una intención en algún momento incluso sagrada. Sí. O sea, nuevamente, es relativo a interpretaciones, depende qué y cómo y qué decides, en fin. Pero también podríamos caer en un superrelativismo peligroso, ¿no? Sí, lo importante es hacer contextos. O sea, Sí, de hecho, el superrelativismo, precisamente que sí estamos cayendo en muchas cosas, de todo mundo tiene su verdad, aguas con eso. sí, Tenemos los puntos de vista, son los subjetivos, pero las sí, verdades no pueden ser múltiples o estaremos destruidos. O sea, finalmente, sí. no es posible que es que yo creo que el agua cae hacia arriba. No, el agua cae hacia abajo. No, es que cae de lado. Suena muy tonto el ejemplo, no lo es. O sea, estaríamos No, tronados y todo es tan subjetivo. sí, Somos seres sociales. Somos seres sociales y necesitamos desplazarnos y cierta estética también para desplazarnos, que nos permita hacerlo. Pero al mismo tiempo reconocer que hay estéticas opresivas. claro, claro. Pues una vez más, el multicitado Ortega y Gasset, ¿no? Eres tú Ujú.
y tus circunstancias, diríamos tú y tu contexto, Sí. ¿no? María Elena Morales, muchas gracias por llamar. Dice, hice viajes a Oriente conmigo. Qué bien, María Elena, te mando un abrazo, qué gusto que nos... Y dice que le encanta el programa de hoy, el tema que estamos tratando sobre el cuerpo, la cultura, la diversidad. Pues estamos en los últimos minutos, Bernardo. ¿Qué nos dirías para cerrar el Pues me quedé programa? pensando en un Silvano, tema que Bernardo. además nos puede servir para algún programa posterior de escenarios del cuerpo, Sí. que bueno, esto de las interpretaciones que tenemos sobre el cuerpo, que más bien nos hemos ido en este programa por el lado de la estética, pero también pueden ser pensadas por el lado de la salud, ¿no? O sea, Claro. estamos llenos de juicios sobre lo que nos hace daño y lo que no nos hace daño, lo que es bueno para el cuerpo y lo que no. Y eso es muy interesante porque yo encuentro, por ejemplo, en la medicina actual una tendencia también a, aunque es su principal preocupación, digamos, es el cuerpo, a veces hay ausencia de cuerpo ahí, ¿no? Es Sí. decir, un médico toma ciertos datos, por ejemplo, de números, y a veces yo puedo tener un dolor en el estómago y el doctor ni siquiera me toca el estómago, ¿no? No hay contacto ahí. Ujú. Esta lucha en Occidente también contra la muerte a mí se me hace muy peculiar, ¿no? Y lo que llamamos enfermedad o lo que... O sea, veo, por ejemplo, que en la medicina hay un gran uso de los recursos económicos por investigar nuevas enfermedades o por estar rastreando el cuerpo y no por hacer el tipo de vida mejor o más sana, ¿no? Ujú. Los médicos griegos eran poetas también, se curaba por la palabra, por ejemplo. Estamos Claro, tan lejos de esa claro. medicina que hace pensar que también esto que llamamos ciencia y que parece inamovible, pues es también una construcción cultural, ¿no? También. Y que puede dejar de ser. Ujú. Y ver hacia dónde va encaminado. Yo tuve un amigo, Archie, un misionero, que él falleció en el Congo en 2004. Él falleció de malaria. Y yo de la malaria se ve muy poco hasta entonces. Pero de pronto fue a investigar y no hay cura para la malaria porque la investigación de la ciencia va a otros lados. Hay más investigación en arrugas, acné y calvicie. Válganos. Bueno, gracias, Belia. Nos dice un saludo Silvano. Lo escuchamos en Puerto Vallarta. También a mi hermana Karina lo estamos escuchando en Alemania por internet. Un gran saludo a Silvano. Susana Acosta, estamos escuchando desde Chihuahua el programa. Un saludo a Silvano. Fui su alumna, nos dice Susana Acosta, que fue tu alumna. Bueno, pues estamos... Saludos. Muchísimas gracias, Silvano. Bernardo, amigos, Gracias. al equipo, muchas gracias. Creo que ha sido interesante esta conversación. Muchas gracias por su compañía. Le esperamos mañana. Mañana estamos de nuevo con usted. Y bueno, seguramente le interesará también el programa de mañana. Por hoy es todo. La cita es mañana a las 9 con usted. Buenos días. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.